Muy buenas noches, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Este es el primer live del 2026. Con motivo de eso, quiero hablar de un aspecto de Dios, el cual se manifiesta todo el tiempo en su esencia, ya que Él es la esencia de todo lo que vemos y lo que no vemos, y que es necesario para nosotros poder vivir bien, sostenerlo en nuestra vida. Ese aspecto de Dios se llama la paz, algo sin lo cual una persona no puede estar bien. En estos días estaba estudiando y veía que al respecto de la paz tú puedes estar en paz, puedes estar trabajando fuertemente en lo que estés haciendo y puedes estar en paz por dentro, tener pensamientos armoniosos que te generan paz y como consecuencia de esos pensamientos armoniosos también vas a tener ese sentimiento que nosotros llamamos paz en nuestra vida. Quiero recordarte que a través de las investigaciones que hago para compartir contigo, que estás allí detrás de este live, yo hoy pues traje ese punto de la investigación de lo espiritual para compartirlo contigo. Dice así: Dios es la paz. Ese es el punto principal de esto. Nosotros sabemos ya como gente espiritual que al nosotros pensar en Dios, el cual es espíritu, por lo tanto es algo espiritual, ya hemos polarizado, hemos llevado nuestro pensamiento hacia lo bueno, hacia lo que en realidad pues vale la pena en nuestra vida, hacia lo más alto, hacia Dios mismo. De manera que cuando nosotros tenemos tropiezos o problemas, como tú le quieras decir, una de las evidencias que nos permiten a nosotros ver dónde podemos sostener la paz dentro de nosotros es esa: poner nuestro pensamiento en Dios, poner nuestro pensamiento en lo bueno, porque si es bueno, eso es de Dios. Eso ya está claro y no es muy difícil de entender. El punto es el siguiente. La verdad, la cual es Dios, con ella nos conectamos directamente con el mismo Dios a través de su aspecto, ¿verdad? Es decir, pensando las cosas positivas, las cosas buenas, los mejores pensamientos de Dios,
automáticamente nos conectamos con Él directamente. Para hacerte un resumen de esto, no podemos dejar de pensar en Dios porque sencillamente Él es todo lo que existe. Ya eso lo conversamos ayer. Por ser Él todo lo único que existe, Él es nuestro mundo material, Él es nuestro mundo espiritual, Él es el que produce nuestros pensamientos, Él es el que produce nuestra vida, Él es el que produce nuestro espíritu. Por ser Él absolutamente todo, como lo explica la Biblia, que nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él, por esa sencilla circunstancia, cuando pensamos en Dios, estamos pensando en amor, estamos pensando en verdad, estamos pensando en la vida. Esas tres cosas son una sola, la cual es Dios, manifestándose aquí en este mundo a través de todos y cada uno de nosotros. Cuando pensamos en Él, en Dios, automáticamente aquello que estaba ennegrecido, aquello que se veía oscuro, automáticamente se aclara, porque es propio de su deidad, el que en realidad, si pensamos lo bueno, eso lo vamos a ver. La única forma de que un ser humano haga contacto con Dios, vuelvo y te repito, es mentalmente, es pensar en Él. Pensando en Él, no hay otra forma. Pensamos en Dios, nos conectamos ya directamente con Él a través del pensamiento. Recalcando el punto que como Dios es amor, al pensar en Él, estamos pensando amor. La Biblia nos explica ese punto de que Dios es amor. Ese es otro de sus aspectos. Y también nos dice a nosotros que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Es el vínculo perfecto. Es decir, pensamos amor, quiere decir que estamos pensando en Dios. Quiere decir así en pocas palabras que estamos pensando lo bueno. Así de sencillo para que me entiendas más fácil. El punto es de que toda la ley está conformada por esa sustancia, la cual es amor, porque es Dios en plena manifestación. Permiso. Pequeño detalle técnico aquí, pero ya está listo. Cuando estamos hablando de ese punto de la ley del amor, la cual es Dios, automáticamente tenemos que saber de que no nos las podemos saltar, porque si Dios es amor, si Dios es la verdad, si Dios es nuestra vida, si Dios es nuestro espíritu, si Dios es el que produce nuestro pensamiento y nuestra vida y nuestros sentimientos y todo lo que existe para nosotros sostenernos y vivir, porque ese es otro de esos aspectos que se llama vida. Entonces, pues no podemos saltarnos eso sin caernos a mentiras.
La única forma que nosotros creamos esa mentira es que nosotros creamos y creemos aquí en nuestra mente esa falsedad, esa mentira de que podemos vivir apartados de Dios. Hasta el sol del día de hoy hay muchas personas que están viviendo pensando que eso puede ser. Dios, a través de su respeto hacia toda su creación, porque Él hizo sus leyes y no las va a quebrantar porque alguien deje de creer algo, Él sencillamente respeta el libre albedrío, respeta la libre forma de pensar. Es decirte, Él respeta todo lo que tú pienses, bien sea bueno, bien sea malo, Él lo va a respetar. Es tu libre decisión en pensar lo bueno o en pensar lo malo. Tú decides porque Él te dio el libre albedrío. Ahora, el otro punto de todo esto es que ese tan solo es uno de sus aspectos. Esa ley del amor. Porque están dentro de las leyes de Dios, las cuales son 7, entre las cuales está esa ley que dice que, como lo dije en el principio, todo lo que piensas se va a manifestar. Si piensas algo bueno, se lo verás. Si piensas algo malo, también lo verás. Esa ley que enseñó Jesús, que para el que cree todo es posible, y que la Biblia nos dice, según piensas en tu corazón, así es. Esa ley es una ley mental. Es la ley del pensamiento. Esa es una ley que se cumple y que indudablemente ya está comprobado en todos los niveles, a nivel científico también, y es algo que se conoce desde hace miles de años, tan de hecho que fíjate tú que Jesús la explicó. Cuando pasamos a este punto, vemos que para nosotros vivir aquí en este mundo en la mejor forma posible, nosotros tenemos que ubicarnos en otro aspecto de Dios que se llama la verdad. Jesús también nos habló mucho de eso. Él nos habló, y toda la Biblia nos habla a cada rato. Tú vas buscando y buscando y te encuentras con ese aspecto de Dios llamado la verdad. Jesús nos explica de que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él nos explica, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Y estas son cosas importantes de saber, porque cuando vamos a estudiar ese aspecto de Dios llamado la verdad, tenemos que saber cuál es la magnitud y de su alcance para nosotros saber si está a nuestro alcance poder cubrir esa expectativa de vida que es Dios manifestándose a través de nosotros. Es decir, la verdad como aspecto de Dios implica todo lo cual eso lo he dicho infinidad de veces. Pero me voy a cansar porque en realidad, mientras que voy a seguir ese que estaba en el decir, él sencillamente decía arrepentido de la gracia del Señor. Sabemos y allá en aquel entonces que
Hoy, en de que se manifieste la voluntad de Dios en nuestra vida, la cual es la verdad para todos nosotros, nosotros vemos que en palabras y para nuestro entendimiento, la verdad son todas las mejores palabras que podamos, que va en favor de nosotros como seres humanos y de las demás personas también, de toda la humanidad y de toda la creación. Voy a poner el ejemplo. La armonía y la gracia de Dios. Eso va en favor de uno, estar armonioso, y en favor de todos los demás, y en favor de todo el medio ambiente, pues, o sea, de toda la naturaleza, de toda la creación de Dios. El que exista la armonía en los elementales del agua, del aire, de la tierra, del fuego, es importante, porque de manera tal que si no encontramos con esos percances que vemos como los tsunamis, los terremotos y esas catástrofes que se llevan muchas personas, muchos cuerpos físicos, muchos de estos vehículos, y muchas personas se van sin saber esto que estamos hablando tú y yo. Por eso es tan importante la predicación. Realmente nadie nació aprendido. Y tampoco el que tú sepas todas estas cosas ni te hace Superman, ni te hace que eres rico, ni te hace que eres pobre, ni te hace absolutamente nada negativo. Todo lo contrario. Te hace tan solo un hijo de Dios que entiende perfectamente todo lo que Él, su Hijo Jesucristo, el cual ejemplarizó a toda la raza humana, o sea, a todos nosotros, nos enseñó. Él nos enseña en la Biblia acerca de esa ley del amor. También nos enseña acerca de la verdad. ¿Y por qué nos hace libres? De que la verdad es una práctica que nosotros debemos hacer aquí en este mundo para permitir o facilitar más bien la bajada del Espíritu Santo o Espíritu de verdad a nuestra vida. Porque lo primero que nosotros estamos llamados a hacer es quitarnos del medio, para que Dios pueda manifestarse en su estado, el cual siempre es puro. El estado de Dios siempre es la pureza de las cosas. En este caso, vemos que cuando seguimos hablando de la verdad, ponemos otra palabra ejemplar, el perdón. El perdón es una palabra que trae, igual que toda palabra, un concepto detrás. Cuando tú dices, por ejemplo, utilizas el nombre de Dios, aquel en otrora mencionado en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y tú dices, te acuerdas de que Él se llama Yo Soy, y tú dices, perdón. Estás haciendo, como dicen, tumbando de una buena vez los dos objetivos. Estás permitiendo que Dios se manifieste en tu vida y estás practicando su aspecto verdad. Yo soy perdón en mí y yo perdono y me perdono. Es un decreto.
Las palabras es como dice la Biblia. Por tu palabra, si es verdad, tú vas a ser juzgado. Innegablemente siempre va a ser así. Y si no te entienden, más rápido todavía. Pero por tus palabras vas a ser justificado, porque habrán personas que sí entienden y que sí están conscientes de la magnitud de lo que se habla aquí y de lo que se predica aquí en este live. Y la importancia que tiene aún para uno como ser humano que estamos vivos aquí en un mundo al cual no pertenecemos porque somos ciudadanos espirituales, o sea, celestiales, y que estamos de paso por aquí nada más. Aun cuando muchos nos hemos aferrado a pensar de que realmente esto es todo lo que hay, porque es lo único que vemos, nuestro entendimiento, el espíritu que Dios puso en nosotros, nos da a demostrar de que todas las cosas no son así. Porque la Biblia nos explica a nosotros que lo que nosotros no vemos salió, lo que nosotros vemos, perdón, salió de lo que no se veía. Eso es lo que nos explica la Biblia. Y si lo que nosotros vemos salió de lo que no se veía, o sea, del mundo espiritual, quiere decir de que la existencia del mundo espiritual no solo es un hecho, sino que también para nosotros en realidad es la morada donde vamos a seguir, a regresar cuando ya dejamos estos vehículos en desuso aquí en este mundo. Esto es importante para nosotros estar conscientes de esto. Volviendo al punto de la verdad, la cual nos hace libres y la cual practicamos, si nosotros nos recordamos de ese pequeño ejemplo del cual hemos hablado, o mejor dicho, he hablado aquí en este live, ese ejemplo que dice que una gota de agua del mar no es el mar, pero tiene todos los mismos componentes que tiene el mar. Y unido, esa misma gotica unida al mar tendrá toda la fuerza y el poder que tiene el mar. Toda la fuerza y el poder que tiene el mar. De metáforas para ver el hombre y la mujer. El hombre es un Dios, pero tiene ese, porque Dios es el Padre y nosotros tenemos una parte de eso, con la cual la única de que nosotros podamos nuestra identidad con el Señor, con Dios, eh, clara y sencilla para nosotros, útil y práctica también para llevar una vida con nuestros pensamientos mejores, con nuestros mejores sentimientos, con el entorno, pues que a veces se torna hostil y a veces pues incómodo para algunas personas cuando en realidad no son albaceas de la verdad en su vida. Porque ciertamente la verdad nos hace libres, como lo dijo Jesús. Veamos bien, si nosotros nos presentamos con nuestra oración todos los días ante el Señor, haciéndolo como Él dice,
Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y se os abrirá. Y todo lo que pidiereis al Padre, creyendo que lo recibiréis, lo recibiréis. Eso sí, háganlo con acción de gracias, así como en realidad ya lo hubieras recibido. Esa es la mecánica de esa oración. Yo te quiero hablar del efecto para luego hablarte de la oración en sí, como tal, como un ejemplo, como una herramienta para tu crecimiento espiritual y el mío también, porque lo que yo haga contigo, Dios lo va a hacer conmigo. El ejemplo de la gota de agua cayendo sobre la piedra. Eso parecería una locura, que esa gota de agua fuera a moldear esa piedra, porque la piedra es aparentemente sólida, y la gota es el líquido. Parecería pues que es imposible que esa gota vaya a moldear esa piedra, le vaya a hacer un hueco, le vaya a dar forma. Pero lo hace. Tan de hecho que muchas de esas formaciones rocosas en esas cuevas húmedas se da en base a ese punto. Y esto es importante considerarlo para llegar al punto de por qué una simple oración, o lo que nosotros creemos que es una simple oración, cómo impacta nuestra vida y el mundo donde vivimos. Acá, sin duda alguna, para nosotros es indispensable el que nosotros, como estábamos hablando, cambiemos la polaridad. Cambiar la polaridad es dejar de pensar lo malo para pensar lo bueno. Claro, lo puedes hacer al revés, pero ¿qué sentido tendría que tú dejes de pensar lo bueno para ir a pensar lo malo? Sería algo absurdo, porque lo malo es, como dicen, basura, eso no sirve. Eso es algo que es un producto desechable, algo que no nos sirve, pues. Lo negativo, eso no le sirve a nadie, ni a ti ni a nadie. El punto es que cuando nosotros entramos en nuestro cuarto a hacer la oración, lo primero que nosotros hacemos es recogernos y apartarnos en un lado. No importa. Puede ser que haya bulla alrededor, pero eso no importa, porque en realidad el objetivo de nosotros es otro. El objetivo que nosotros llevamos para ese punto donde en realidad es que podemos estar, es que pueda hacer una oración a Dios para no perder el hilo constante de esa práctica. Porque en la perseverancia es que está el secreto, así como en la perseverancia de la caída de esa gota de agua sobre la piedra, es que está el secreto de que esa piedra queda moldeada y se le abre, pues, todos los caminos que tengan que abrírsele se le abren los huecos para que en realidad pues ella pueda ser esculpida. Bien, cuando nosotros llegamos a nuestro lugar de oración y decimos, Señor, yo no acepto lo negativo en mi mente, me rehúso, como dice un hermano, me rehúso a aceptar lo negativo en mi mente. Me rehúso completamente a aceptar lo negativo en mi mente, no lo acepto. Y declaro que la verdad de todos mis problemas es armonía y gracia de Dios, salud, amor, prosperidad, progreso, éxito, seguridad,
confianza, fe, relax, comodidad, felicidad, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, amor, verdad y vida. Esta es la verdad, la única verdad, Señor, de todos mis problemas. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, actuando a través de la vida de sus hijos. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Ahí terminamos con el sello espiritual. Estamos hablando de un proceso que en la Biblia el apóstol Santiago llamó la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas. Vamos a verlo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, Jesucristo. Quiero hacerte una analogía allí en ese punto. Santiago era el canal de Jesús. Eso quería aclararte, que era así como los otros. Él se dirige en este caso a 11 tribus que están esparcidas. Salud. Hermanos míos, tengan por alegría cuando se hallen en las diferentes pruebas, sabiendo que toda la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. Pero también la paciencia tiene que tener su obra perfecta, para que sean perfectos y cabales sin que les falte ninguna otra cosa. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría para entender estas cosas, pídala a Dios, dice aquí. Quien nos da a todos nosotros todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada esta sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que tiene duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte hacia otra. No piense, pues, ninguna persona que recibirá cosa alguna del Señor actuando de esa forma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de condición humilde, alégrese en su exaltada posición de humildad. Pero el que es rico, alégrese y exáltese en su condición de humildad, porque él pasará como la flor de la hierba también. Porque cuando sale el sol, con ese calor abrasador, la hierba se
seca y su flor se cae y muere su hermosura y su apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Bienaventurado el hombre que aguanta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, va a recibir la corona de la vida que Dios le ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno siente tentación, no diga que fue tentado de parte de Dios, no puede ser tentado por ningún, ni Dios tampoco a nadie, sino más que uno es tentado por su propia concupiscencia y seducido. Y esa concupiscencia después concebido da a luz pecado, consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva, o mejor dicho, todo buen regalo inmerecido, porque no hicimos nada para merecerlo, y eso es lo que significa dádiva, y todo don perfecto viene es desde allá, desde lo alto, y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación ninguna. Él mismo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos y hermanas, todo hombre sea pronto para escuchar, pero tardo para hablar y tardo para molestarse, porque en la ira del hombre no se produce la justicia de Dios. Por lo cual, nosotros todos, desechando toda inmundicia y exceso de malicia que tanto abunda por allí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar sus almas. Allí lo tienes. Como fue dicho hace miles de años. Esa palabra implantada, que nos parece que dijo un viejo de lentes, pero que sencillamente es como dice la Biblia, lo que antes fue, ahora es, lo que ahora es, mañana será. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. No podemos agarrar la vanidad para empezar a considerar las cosas. Tenemos que considerar las cosas por lo que son. Si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, ¿quién eres tú para negarte a aceptar ese aspecto de Dios en tu vida? ¿Acaso quieres vivir mal? ¿Acaso quieres condenarte? ¿Acaso quieres terminar tu día en forma funesta? No, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá, en estos ministerios evangelísticos, que hay de todas formas, por cierto,
se habla acerca de la verdad, la cual es esa palabra implantada, esa palabra que tú implantas delante de ti, dentro de ti, la cual va a salvar tu alma. Y no porque yo lo diga, sino porque tus pensamientos, igual que los de muchos, y la mayor parte de nosotros, ha sufrido una alteración desde el principio, por las corrientes de este mundo, por las corrientes de pensamiento de este mundo, donde hemos empezado a ver cosas negativas y las hemos considerado como cosas positivas, como cosas que son la verdad, para ocupar el lugar de algo santísimo e importantísimo en nuestra vida, que es el bien. Ese justamente es el punto por el cual esta serie de live están destinadas a que su predicación, su información, tiene que ver con ese aspecto de Dios llamado la verdad. Porque a saber, de acuerdo a cómo se nos explica la Biblia, de que nosotros somos transformados por la renovación de nuestra mente, o sea, de nuestro entendimiento. Y vuelvo y te repito, no hay entendimiento si no hay mente. O sea, somos transformados por la renovación de nuestra mente. En ese punto, la única forma de que nuestra mente sea esculpida, tratada y despojada de todas esas cosas negativas, tiene que ver con ese punto que llamamos la práctica de la verdad, la cual nos mencionó Jesús. Yo no sé hasta dónde hayas llegado tú en este conocimiento. Tampoco no tengo idea de cómo pienses respecto a las cosas espirituales, pero sí estoy seguro de una sola cosa, que ese mismo espíritu que produce eso que tú llamas vida en ti, la produce en mí y la producen todos los que estamos viviendo aquí en este mundo, y que a su misma vez la actividad esa que nosotros llamamos vida consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia mientras que estamos aquí en este mundo. Y luego, a través de esa actividad, se produce estas otras dos aquí en este mundo: las palabras y las acciones. Frutos por los cuales somos conocidos. El llamado a desobedecer la verdad de Dios siempre está presto, está ahí. Porque para muchos es más cómodo verdaderamente ser irreverente hacia las cosas de Dios, ser irreverente hacia sí mismo, ser irreverente hacia las demás personas. Poco para otros, pues, es peor aún, más que irreverente, su estado natural es la insolencia, donde llegan a puntos de agresividad, violencia y cosas malas y feas que van a convertirse luego en acciones en sus vidas y que van
no solamente a destruirle como sus efectos físicos, su cuerpo físico, sino que también pueden llevar su alma a la perdición, a estados que verdaderamente no deberían ni se recomiendan para ningún ser humano, para ningún hijo de Dios. Esos estados en la Biblia los llamamos la oscuridad. Así es como lo llamamos. Lo malo pertenece a la oscuridad. Tienes un pensamiento malo, olvídalo. No hay luz en ti. ¿Crees algo negativo de algo o de alguien? Olvídalo. No hay ninguna luz en ti. Es como dice la palabra. En ese ejemplo, donde nos explica el Señor de que si tu ojo tuviera en tinieblas, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Sí es cierto. Pero si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. Pero lo peor aún no es estar en las tinieblas, sino creer que estás en la luz y estar en las tinieblas. Ese es el peor de los casos, porque la palabra dice allí, y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ese es para las personas que al sol del día de hoy creen saber algo y no lo saben, porque no le ha llegado ese momento, porque en realidad pues se han dado a manifestar a través del fruto que dice el libro de San Judas Apóstol, que es un librito pequeño, una epístola antes del Apocalipsis. Niegan, la actitud es esa, niegan las potestades superiores, o sea, las cosas espirituales las niegan totalmente por falta de entendimiento. Y en lo poco que conocen, de que han leído y tal, y para allí y para acá, se han aprendido unas cuantas cosas, de repente hasta le dieron un titulito por allí, se corrompen como animales irracionales. El desperdicio allí es grave, porque hay algunos que realmente, pues, como lo dijo el Señor, están constituidos con profecías falsas, como profetas falsos. Porque tú ni nadie puede decir, ni yo tampoco, de que si nosotros cometemos un error, o como todo, como dice la Biblia, pues, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, nadie puede venir a tirar la primera piedra. Por estar libre de pecado, porque también pecó. Eso fue lo que sucedió allá con la mujer adúltera. Todos querían liquidarla porque había cometido adulterio. Pero Jesús no hizo más nada sino hacer esa pregunta. Decirle, no una pregunta, sino darle la sugerencia, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En este mundo sigue siendo así. Nosotros tenemos acá la gran variedad que nos cuenta la Biblia. Hay gente que se la pasa negando las cosas espirituales que ni sabe. Hay gente que ha estudiado algo, aprendido algo, pero desconoce otras cosas y las niega porque dice que es lo que él dice.
como él lo aprendió, porque en la escolástica de ese instituto fue así, sin haber corroborado en el laboratorio de su propia vida la verdad de Dios. La verdad de Dios es muy simple comprobarla. Si es algo bueno para ti y para todas las demás personas, eso es de Dios. Esa es la verdad de Dios. Pero también está el punto donde nosotros tenemos que saber con toda claridad de que esa verdad para nuestra vida es vital, porque es nuestro alimento espiritual. Algunos piensan que solamente el alimento espiritual es venir y leer y caletrearse un poco de cosas, pero Jesús dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque del corazón procede, y de allí proceden pensamientos de homicidio, maledicencia, injuria y cualquier maldad. Entonces, si hay algún trabajo que hacer para corregir todas estas cosas, es allí, en el corazón, en lo que él llamó el corazón, que es donde se origina nuestro pensar y nuestro sentir. Allí, conocido en el judaísmo anterior, en el judaísmo antiguo, como la Shekinah, el altar del templo. La Biblia nos dice, ¿acaso en Corintios 3:16, acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Si somos templo de Dios y ese templo no hecho a mano es el corazón del hombre, estamos al frente de la Shekinah, donde nosotros tenemos que asistir y hacer nuestro sacrificio, circuncidarnos de los pensamientos negativos, feos y malos, a través de la práctica de la verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso justamente por esa circunstancia es que hemos de hacerlo, para que nuestro corazón nos permita hablar la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Aquí no estamos contando una historia. Esto no es un poema. Esto no es una novela narrada. Esto es una información espiritual de la palabra de Dios, pero discernida. Discernida totalmente al punto tal de que nosotros podamos lidiar con nuestros defectos y ahondar en cómo implantar las virtudes en nosotros de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable. Ese es el punto. Acá vamos a proseguir
hasta terminar esta lectura para irnos a la oración en el cierre del live. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente los oidores, engañándose a ustedes mismos. Ahí lo vemos. Oidores. Yo leo y puedo leer en voz alta la Biblia y todos me pueden aplaudir inclusive, o puedo decir en los versículos que me sepa y todo en un púlpito y todos me pueden aplaudir inclusive. Pero eso no me califica como un hacedor. Eso me califica como un oidor. En este punto, el hacer y el oír son dos cosas diferentes. Pero, sin embargo, cuando entramos a la profundidad espiritual de la Biblia, vemos que se nos explica que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decirte, que la fe viene por el conocimiento de Dios. Por todo el conocimiento de Dios, que de paso es infinito. Entonces, nuestra fe tiene que estar cimentada en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y si Jesús dice que la verdad nos hará libres, cree lo que es así, porque Él es el que enseña la doctrina. Si tú ves que la palabra te dice de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, automáticamente tú debes de traducir eso. Traducirlo en que la fe viene por el conocimiento de Dios. Ahora te voy a dar 3 nombres que son alternados en la vida de uno como ser espiritual. Reino de los cielos, Jesús y Dios. Esos 3 son una misma cosa y pueden ser utilizados de acuerdo al contexto de lo que tú necesitas entender o hacerte entender. En el aspecto, en el nombre del reino de los cielos, el cual Jesús nos dijo, no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Allí es donde realmente sucede esto que dice acá el apóstol Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia que tanto abunda por allí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual va a salvar sus almas. Si tú no dejas, no recibes al verbo viviente, no recibes a esa palabra implantada, la cual es la verdad de Dios, el cual es uno de los aspectos de Dios. Entonces, pues, tendrás que esperar que te vayas de este mundo para que sepas si realmente tenemos razón o no la tenemos.
el apóstol Santiago que lo dice acá, yo que te lo estoy traduciendo acá en forma más profunda, y el Señor Jesucristo, que es el que enseña la doctrina y el que nos habla de la práctica de la verdad. En este punto, pues ya eso queda con tu libre albedrío. Proseguimos acá. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que se vio en un espejo su cara, pero que después, cuando se fue, se le olvidó cómo era esa cara que tenía, esa cara que él vio. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no aguanta su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de esa persona es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus problemas y guardarse sin mancha del mundo. Guardarte sin mancha del mundo, que es lo último que dice acá. Hasta el sol del día de hoy, mira, hasta a Cristo le echaron peste. Lo llamaron demonio tiene, falso profeta, de todo. Que echaba a los demonios por el príncipe de los demonios, que era Belcebú, que es Belcebú, y así le echaron tierra. Lo hicieron con el consumador de la fe. ¿Tú crees que no lo van a hacer contigo? Lo hacen, porque en realidad dentro de este mundo sigue existiendo esos dos polos: el polo de la luz, representado por el bien, la verdad de Dios y todo lo bueno de Dios, y el polo de la oscuridad, el cual se lo designaron a ese pobre figura que ni existe, llamado Satanás. Creación, la cual el hombre le ha venido dando poder a las tinieblas en su vida y le ha dado paso y forma inclusive en su mente a esa figura que la Biblia describe como Satanás, el cual es el padre de las mentiras, y también nos dice que cuando se habla de las mentiras, de él se habla. O sea, él no tiene sustancia real más que la que nosotros, los hijos de Dios, podamos darle, y vive allí en la ignorancia, en la oscuridad, porque el que no ve es como el que no sabe. Tú puedes ver con tus ojos naturales, pero con tus ojos espirituales puedes estar ciego. Y eso es el punto, a eso se refería Jesús cuando dijo: y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas?
para el que cree realmente haber aprendido algo y todavía no sabe de qué se trata. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que no es que lo hayamos logrado aún, sino que estemos trabajando en eso de salir adelante, en enderezar la senda del Señor, la cual es nuestra vida, después de habernos arrepentido de una conducta impropia. Vamos a terminar acá con la oración, pues, de que siempre hacemos para todas las personas. Primero, los agradecimientos. Gracias a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el consumador de la fe y el que nos enseña la doctrina. Gracias a Dios también por el discernimiento bíblico que va más allá de cualquier acto teológico o cualquier estudio teológico, porque más bien a veces esto parecería, hay estados de teología que parecieran más bien que caen en la especulación muchas veces, y acá no especulamos nada. Estamos en esa sinceridad del libro abierto como nos sugiere la Biblia. Aquí estamos como el libro abierto, que allí puedes leer tanto lo bueno como lo no tan bueno, porque de eso se trata. Eso se llama sinceridad, en lo cual dice una cancioncita por allí cristiana de nosotros, que dice que tiene un gran peso en la eternidad. Allí lo veremos posteriormente. Pero también eso realmente nos evita el estado de hipocresía, que es que venimos y te decimos una cosa y después verdaderamente tú dices, pero bueno, pero me ocultó de que en realidad pues tenía ciertos errores que había cometido, errores y pecados, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso los cometimos todos. Pero aquí lo importante no es sino ese acto de sinceridad, con hablarte las cosas tal y cual como son, acerca del discernimiento espiritual, para que pueda avanzar, pues, hasta llegado el momento que tengamos que irnos nuevamente allá de donde vinimos a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía celestial. Porque vuelvo y te repito, somos seres espirituales habitando en un cuerpo físico aquí o vehículo físico en este mundo para hacer nuestras cosas. Y luego dejamos este vehículo y tenemos que regresar a casa. Por eso Jesús fue a prepararnos una morada para que nosotros estuviéramos allí con comodidad, con gozo, nuestro resort celestial. Dios te bendiga grandemente. Señor, Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, pongo en tus manos en este instante a todos los que hemos estado en esta noche en este live, pero por sobre todas las cosas, pongo en tus manos, Señor, también a todos esos que están en los hospitales operándose ahorita, a los que están en los pabellones, a los que están en los hogares enfermos, convalecientes, a los que están en las calles tirados por allí, quién sabe dónde, a los que están por allá en los lugares más recónditos del mundo, a los que están en las cárceles, eso que llaman las cárceles, en las policías, en los centros policiales, en esos hacinamientos impropios de la condición humana, pero que en realidad son señalamientos de los errores.
Muchas gracias, Señor, porque tú los vas a sanar a todos. Sana también por allá a mi hijo José, sana a mi esposa Lourdes, sáname a mí, sana a todos nuestros familiares, amigos y vecinos, sana a toda la humanidad, sana a todas estas personas que están viendo este live, sánanos de las múltiples formas de sanidad que existen en este mundo y en el otro también. Todo esto te lo pedimos en concordancia, como nos lo dijo Jesús, pedí y se os dará, y que lo hagamos todo con acción de gracia como si ya lo hubiéramos recibido. Muchas gracias también por Jesús y porque nos has oído. En el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Amén y amén. Gracias. Dios bendiga por acá a el señor Samir, a Heidi, al 890, a el hermano Gabriel y a todas estas personas, así como el 890 que está por allí. Que Dios lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús, porque Él no hizo acepción de personas. Y acá no hacemos ningún tipo de acepción de personas tampoco. Tú preguntas, se te responde. Tú buscas algo, si lo tenemos, pues te diremos, aquí está. Porque en realidad nadie da de lo que no tiene. Acá damos de lo que tenemos. Y tenemos palabra de Dios, la verdad acá en nuestro corazón, porque el Espíritu de verdad, eso es todo lo que nos da, verdad, y también nos muestra lo que no sabemos. Por eso estamos acá, para transmitírtelo, para que tú goces de ese privilegio de ser lo que eres y lo puedas ejercer. Un hijo de Dios más, una hija de Dios más. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Estamos acá en el horario de las 8, como lo dice el live. Dios los bendiga.